Ok. Listo. Bueno, pues buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Algunos nos van a estar viendo por YouTube, otras personas nos van a escuchar por Spotify y Ujú. algunos nos van a estar viendo en Facebook ahorita. Entonces hay tres plataformas donde nos ven. Y pues bueno, le quiero dar la bienvenida a la maestra Liliana Perrone. Ella se especializa en temas de violencia, de pareja. Hay varios temas que se ha dedicado a investigar y que ha sido mi maestra también, ha sido maestra del Instituto ITEPSI, nos ha dado un seminario y que todas y todos y nos quedamos encantados, maestra. La verdad es que nos gustó mucho su clase y pues es un gusto tenerla aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí es realmente un honor y que me hayas pedido de participar a esta serie de conferencias. Y tengo muy buenos recuerdos, efectivamente, de esa intervención que hice con el grupo tuyo. Y bueno, me alegro volver a colaborar con vos. Gracias, maestra. Ayer en la noche estaba hasta las 2 de la mañana todavía escribiendo unas cosas. Eh, Voy a dar un tema que tiene que ver con la violencia en las relaciones de pareja. Y, Ujú. y- y antes de entrar al tema, pues mm, hay algunas cosas, ¿no? Que me quedé pensando, ¿no? Como este tema de cómo las personas interiorizan la ley, ¿no? En su vida, que hay personas que están como en ese nivel cero, ¿no? Donde no les importa, donde no hay ley, donde hacen lo que se les da la gana, ¿no? Y también hay otras personas como en ese nivel uno que lo hacen pero por miedo, si no mal recuerdo, ¿no? Como uno es... Exacto, Sí, exacto. No lo hacen por ellos, sino porque piensan que pueden ser descubiertos. Y ajá. entonces es ya un grado mejor que el otro, pero no es lo óptimo. Y luego está el otro, ¿no? Que tiene que ver con esto para protegerme, pero sin la conciencia de la vulnerabilidad del otro, ¿no? Exacto. Y el Es- último que yo me quedé leyendo, que ahí dije, ya necesito dormir, es el que tiene conciencia ética, ¿no? Y me quedaba pensando como qué les iba a explicar a mis alumnas y a mis alumnos de este tema y por qué era importante en tocarlo en cuestión de las relaciones de pareja, ¿no? Como cómo se relacionan desde esta interiorización de la ley. Ya. Exacto. Y antes de profundizar en este tema, como para dejarlos ahí, como para dejarlo ahí, a mí me gustaría saber cómo es que llega al pensamiento sistémico, y qué la llevó a estudiar la violencia y las relaciones de pareja, ¿no? Como para que las personas que nos ven también la vayan conociendo. Sí, ok. El interés por los problemas de violencia lo empecé a tener hace muchos años, a partir más o menos de los años 84, 85, 83. Ya habíamos fundado con Reinaldo el instituto de formación que tenemos, el IFAT. Estábamos en ese momento en Saint-Étienne. El instituto fue fundado en los años 80, 1980. Y en esa época, evidentemente, yo ya trabajaba con familias, con parejas, y empezaba a interesarme un poco a la mediación familiar, que era una manera de trabajar que apareció un poco después, en los últimos años, y en la que trabajo yo también. Pero en esa época me empecé a confrontar sobre el terreno, en la práctica, con situaciones en las que o había, concretamente, tenía que ayudar a personas que estaban involucradas en violencia. Y además, que se tratara de parejas o de familias. Y además, yo trabajaba en un centro
de asistencia psicológica, terapia, a familias con niños pequeños. Recibíamos niños de 0 a 6 años. Es un centro que se llama, un poco traducido, sería Centro de Acción Médico Social Precoz. Y en estos centros recibíamos, evidentemente, familias con niños chicos, pero recibíamos también muchos pedidos o familias que estaban enviadas por el circuito de la escuela, por el circuito escolar. Ok. Y, por el circuito escolar, justamente, venían esas familias en las que la escuela había detectado que los niños pequeños, porque imagínate que entre 0 y 6 años los niños no van a la grande escuela, pero a partir acá en Francia de los 4 años, a partir de los 4 años van a lo que se llama la pequeña escuela. Es antes de lo que sería el primero inferior. No sé cómo son los grados en tu país. Pero en todo caso, la escuela, cuando detectaba que había niños que presentaban síntomas, comportamientos, maneras de ser, que hacía que les hacía pensar que podían sufrir en la casa de situaciones de violencia, entonces señalaban estos casos y los enviaban a nuestro centro, que era un centro que recibía no solamente estos casos, sino casos de todo tipo para tratar. Pero esto hacía que fue una época en que el sector de la escuela empezó a interesarse bastante en ese tipo de problemas. Hasta esos años, la cuestión de la violencia y el abuso sexual no era un tema en el que los profesionales en general de la salud, en todo caso, de la acción social, se preocuparan mucho. Había otro tipo de temas. Antes los temas eran más bien preocupaciones con respecto a familias que eran muy desfavorecidas y que entonces no tenían los medios de asegurar una parentalidad suficientemente buena o problemas de Santet. Pero a partir de esos años empezó a haber una especie de sensibilidad particular hacia lo que era el abuso sexual, sobre todo en niños, el maltrato, la violencia en la familia, evidentemente, y el acoso, las situaciones de acoso. Así que, y al mismo tiempo, en esa época, en el instituto, Reinaldo, justamente también porque era una época en la que había una sensibilidad particular sobre esos puntos, sobre esos temas, empezó también a interesarse y organizó en el instituto, en el IFAD, un grupo de investigación en la que trabajó con una colega, con la que además escribió el primer libro sobre violencia. Crearon ese grupo de investigación en la que alumnos nuestros empezaron a trabajar. Es decir, que al mismo tiempo yo estaba un poco de más en más sensibilizada al tipo de problemas clínicos que me llegaban y en los que yo tenía que intervenir para ayudar, y al mismo tiempo Reinaldo empezaba a desarrollar su grupo de investigación en nuestro instituto. O sea que rápidamente y evidentemente había conexiones entre nosotros, interés, sensibilidad, hasta que Reinaldo hizo una investigación que lo llevó a escribir un libro con esta colega, y fue el famoso libro Violencia y abuso sexual en la familia. O sea que hubo esta sensibilidad general y al mismo tiempo la posibilidad de tener elementos teóricos, conceptuales que me ayudaron a avanzar. Y en Francia existe realmente un circuito
de protección de la infancia que hacía que inmediatamente la escuela, cuando detectaba esos casos, hacía señalamientos, pero también enviaba a centros como el nuestro para tratar estos problemas. Y así empezó mi interés por este tema y ese interés no me dejó hasta ahora porque evidentemente con los años hubo un enriquecimiento importante de las teorías, de sus propias teorías que hizo Reinaldo. Incluso lo llevó, como debes saber, a desarrollar, a interesarse años más tarde a el hecho de que hay personas que tienen tendencia más bien a encontrarse en situaciones en las que siempre son las personas más bien atacadas, acosadas, violentadas, y entonces con los años se interesó también a esta parte y a esta dimensión, digamos, y fue lo que le llevó a desarrollar toda la teoría sobre la gestión de la agresividad, y que es una teoría evidentemente que yo encuentro realmente muy interesante y que a mí me ha servido también y sigue sirviéndome muchísimo para trabajar, sobre todo en terapia de pareja, en la que según los tipos de violencia, mismo si no hay violencia física y violencia, vamos a decir, psicológica, esa teoría me ayuda a ver de qué manera hay ciertas complementariedades que se organizan en el territorio de la pareja que llevan a situaciones de gran, vamos a decir, desnivel en el registro de la posibilidad de una persona que una persona puede tener para defenderse de otra y de otra para atacarla. ¿No es pa? O sea que es un interés que tengo desde hace, imagínate, muchísimos años y que y realmente se ha enriquecido con los años, por supuesto, con el enriquecimiento de las teorías de Reinaldo Perrone y de la práctica, de la clínica, imagínate, hace años, haciendo años, y que me ha llevado también, evidentemente, así hace ya algunos años, hace más unos 20 años más o menos, a interesarme también a ese tipo de violencia que es una violencia no física, pero que es un tipo de violencia en la que se ve a niños que están atrapados en un tipo de violencia psicológica que tiene que ver con la emprise. No sé cómo se dice emprise en español, Miguel. Eh, la, la, mm, hechizo, creo que se dice, Sí, ¿no? sí. Ah, ok, hechizo. Y entonces es también en la evolución de esas experiencias en violencia que también me llevaron a un momento dado a interesarme particularmente a esas situaciones en las que niños a veces están separados de sus padres y en una situación que nosotros llamamos, que todo el mundo llama alienación parental, y que muestra cómo hay un tipo de violencia también en la que no hay golpes, forzosamente en todo caso, pero que es una violencia psicológica en la que un niño está llevado poco a poco a separarse de uno de sus padres, que sea padre o madre. Bueno. Sí, Entonces, el camino fue largo y es de hace mucho tiempo. me estaba pensando ahorita que lo estaba escuchando que ha estado desde el inicio de la investigación, ¿no? Y que también desde el trabajo que estaba haciendo desde ese momento, como que la ha movido a inclinarse como a esta área de la pareja, esta área de la relación parental, ¿no? Exacto. Y una característica de la alienación parental es cuando hay como un impas o un conflicto, ¿no? En la relación conyugal, ¿no?
recordando un poco también a Mara Selvini Palazzoli cuando habla de algunos trastornos que se desarrollan en estas interacciones y cómo se va estructurando la dinámica, ¿no? Que es esto de cómo se le da socialmente a las mujeres, incluso, ¿no? Esta parte de la crianza, de estar como observando constantemente que se esté haciendo bien para ser buenos padres, ¿no? Cómo se da Mm, esta relación de periferia del papá, ¿no? De cada vez que hay un reclamo, mejor lo evito. Como que hay dos opciones, ¿no? Una es evitar y la otra es reclamar. Y ahí se empieza también a ver como esta configuración en donde empieza a haber un sobreinvolucramiento, un control, ¿no? Que ahora, bueno, lo que yo he leído es que ya no nada más, porque antes se le atribuía a las mujeres como esta relación de sobreinvolucramiento con los hijos, sí, 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 y que podemos ver que no siempre es así, ¿no? Justo en el exacto. caso donde es el abuelo el que entra porque el hijo es adicto y entonces saca al hijo y se mete él y hay un conflicto con la mamá y que es isomórfico porque se ve que él también lo hacía con la esposa y que el hijo lo lleva como a la adicción, ¿no? Pero Ujú, yo me quedo pensando cómo se ve a lo mejor, ¿no? Este tipo de violencia con alguien que tiene a lo mejor esa interiorización de la ley, como en ese nivel cero, en ese nivel uno, cómo se empiezan a emerger como las interacciones para llegar ahí, qué es lo que ha observado en la clínica. mm, mm. O sea, si entiendo bien, tu pregunta es, ¿hay personas que no tienen suficientemente interiorizada la ley al punto que puedan entrar en una conciencia de no solamente tener que protegerse ellos de los otros, sino proteger también los otros de ellos mismos? Y vos, tu pregunta es, ¿cómo es? ¿Por qué el proceso, el principio de la ley se puede interiorizar? ¿Es bien tu pregunta? ¿Entendí bien tu pregunta? Ah, sí, porque recuerdo que hablaban en clase como esta parte de cuando empiezan a ver la violencia, también empiezan como a orientar esto de la agresión, ¿no? De los niveles y de Sí, también me- interiorizar la ley en el proceso terapéutico. Y es mm, cómo cambia la relación cuando uno de los miembros está en un estadio distinto al otro. es, exacto. Primera parte de tu pregunta, el proceso de interiorización de la ley tiene que ver con la educación, fundamentalmente. Es decir, que una persona no puede interiorizar la ley si no hay un aprendizaje social que lo permite. Ese aprendizaje es largo, y empieza prácticamente inmediatamente cuando un niño es pequeño. Entonces, con intervenciones de los padres que pueden decir, no, no tenés que hacer esto, no tenés que pegarle a tu hermanita, eh, tenés que hablar con respeto, no tenés que romper el juguete del otro, no tenés que pegarle al otro, no tenés que morderlo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que rápidamente los niños, si todo va bien, empiezan a recibir esos mensajes de la parte de sus padres, de los adultos, de los maestros, cuando van a la escuela, cuando empiezan a ir a la escuela, de los abuelos, cuando los encuentran fuera del lugar de vida habitual, en la que inmediatamente, hacer rápidamente, bastante rápidamente, empiezan a recibir esos mensajes que los llevan a esta posibilidad de descubrir el no y descubrir el límite a una movimiento, digamos, natural, que es a ver el mundo como si le perteneciera, que es lo propio de un bebé. O sea que en esas interacciones, el niño va descubriendo los límites y va descubriendo progresivamente
este límite a su fuerza, vamos a decir, natural, entonces descubre primero que él es un objeto que es a proteger, porque primero es no toques esto, no te asomes al balcón, no te subes a la silla, te vas a hacer mal, etcétera. Pero poco a poco va a pasar esta primera etapa en la que el niño está llevado a descubrir que él es un objeto a proteger y va a pasar a otro, más adelante a otro, siempre con esas intervenciones del exterior, que después se van haciendo todavía más, vamos a decir, acompañadas con las intervenciones en la escuela, las reglas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, a qué hora hay que hacer una cosa o acostarse o ir a jugar o no poder ir a jugar, a salir, a entrar. Y entonces, y es inmediatamente empieza a descubrir que no solamente él es un objeto a proteger, sino que hay otras personas, no solamente las situaciones que son difíciles, sino que hay personas del exterior que podrían hacerle mal. Y entonces la cuestión es de poquito a poco desarrollar la idea de que no tienen que hacer ciertos movimientos y poco a poco entonces llegan siempre a través de reglas en general. La regla se va introduciendo en el espíritu y va organizando el espíritu del niño a través de todas estas injuncciones que los diferentes adultos hacen y hasta llegar a un momento en el que tiene conciencia, empieza a tener conciencia de que hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer, y que hay cosas que los padres, si descubren lo que ha hecho, se van a enojar. Y incluso es cierto que los padres a veces dicen cosas que vienen también a bien, digamos, integrar esta manera. Por ejemplo, cuando un papá dice o una mamá dice a un chico, si no te portas bien, voy a llamar a la policía. Si no te portas bien, papá va a venir y se va a enojar. Si no te portas bien, no te quiero más. O si no te portas bien, no te voy a dejar jugar con Pablo, Juanito o lo que sea. O sea que en las intervenciones de los adultos también hay informaciones que hacen pensar al niño que la cosa es cierto. Bueno, por ahí hay transgresiones que Ujú. se pueden hacer, pero sobre todo no hay que dejarse descubrir, porque el problema es que si se dejan descubrir, ahí puede haber problemas, ¿no es para ellos. Y más adelante también va a descubrir poco a poco la cuestión de la protección de sí mismo, pero la cuestión de la ley como la protección. Es decir, la ley general, la regla general en la escuela misma, hay marcos que organizan las interacciones que hace que él descubre que si hay algo que se pasa para él, va a decirle a la maestra, este chico me pegó, o mamá, Juanito me rompió el juguete, etcétera, etcétera. Lo que hace que descubre la ley como una protección del mismo. Por ejemplo, ahí, ¿no? Como con el tiempo, si se ha interiorizado o no la ley y entonces empiezan a buscar pareja, a formar una relación de pareja, es cómo ha visto esto, porque estoy pensando, ¿no? Como la violencia en la pareja es entonces el fracaso de la interiorización de la ley, ¿no? Y, Por supuesto, porque imagínate un niño que está en todo ese camino en el que tiene que poco a poco interiorizar él mismo la ley, porque todavía no la tiene al interior de él,
Imagínate un niño que se encuentra en una familia en la que los padres mismos dan un modelo que es justamente lo contrario de esta interiorización. Imagínate un niño que está en una familia frente a padres que se pegan, que se maltratan, que se insultan, y entonces poco a poco, en vez de recibir la injunción, tenés que ser respetuoso con los otros, no tenés que pegar, tenés que proteger a los otros, a los más chicos, a los más frágiles, etcétera, etcétera, interioriza un modelo que es, bien, la falta de respeto, la agresión de los otros gratuita es posible, cuando uno no está contento puede pegar gritos, insultar y pegar al otro, cuando una persona quiere obtener algo del otro que el otro no le quiere dar, le pega y ya está. Cuando el padre quiere que la madre venga hacia él y la madre no quiere, si la madre no quiere, el padre no le importa y le pega. O la madre escucha a la madre decir, si vos no haces lo que yo quiero o si no haces las cosas como yo quiero, te voy a tirar algo por la cabeza, etcétera, etcétera. O sea que eh, un modelo, imagínate así, es absolutamente lo contrario del modelo relacional interactivo que puede llevar poco a poco a la interiorización de la ley. Entonces, según el tipo de familias en las que los niños viven, salen de esta familia con una posibilidad de haber interiorizado la ley hasta el final. Es decir, no solamente para protegerse él, mamá, mamá, venía a ayudarme porque me pegan, o la maestra, por favor, protégeme porque me pegan, sino que interioriza la noción de respeto que se debe a todo el mundo y de la actitud, vamos a decir, absolutamente necesaria de considerar al otro como persona y que no importa que el otro haga, no se le puede faltar al respeto y no se lo puede atacar. Entonces, los años pasan y en el momento de hacer pareja, evidentemente, según el estado de interiorización de la ley, que los adultos, los jóvenes adultos o más adultos, e incluso muy adultos, tienen de esta posibilidad, van a asociarse con otras personas para hacer pareja y en esta asociación van evidentemente a aportar también su manera de ver o de accionar la interiorización de la ley. De tal manera que ves, a veces en la formación de parejas, se ve como personas que no saben mucho defenderse, que tienen una impresión, una representación de ellas mismas como personas que no tienen suficientemente agresividad en el buen sentido, en el sentido de la agresividad como competencia para defenderse. Esas personas que tienen este perfil muchas veces van a tener una tendencia a buscar personas que ellos ven como pudiendo tener este grado de agresividad y esas personas los ven como personas fuertes que pueden llevar a protegerlas, a ejercer una protección que ellas mismas no pueden ejercer para defenderse la vida. Y el problema, por ejemplo, acá, es que entre esas personas que protegen o que tienen una actitud que puede hacer pensar que son protectores, se encuentran los verdaderos protectores, es decir, personas que tienen esta competencia y al mismo tiempo han interiorizado la ley con respecto al respeto absoluto del otro, pero también se encuentran otras personas que se presentan, que tienen una fuerza, cierto, pero que se presentan como protectores
y que rápidamente cuando entran en la relación y que la relación empieza a construirse y la relación va hacia territorios más privados, poquito a poco empieza a aparecer la verdadera posibilidad de esas personas que es, sí, tienen la fuerza para la agresividad necesaria para defenderse, pero como no han interiorizado la ley, devienen no protectores, sino maltratadores, ¿ves? Y Me- este proceso, ¿ves? De descubrimiento del protector, del que aparecía como protector, que finalmente no lo es, lleva un tiempo en la construcción de parejas, porque en los relatos de las personas que viven las violencias conyugales, eh, muy frecuentemente el relato dice, al principio era súper encantador, al principio era realmente protector, al principio me ayudó tanto para incluso recibir a mis hijos, recibir a mis hijos con los que yo estaba sola, los recibió también, no solamente me recibió a mí, me protegió a mí, me protegió a los hijos. O sea que en muchas circunstancias, en muchas situaciones, los relatos del descubrimiento de lo que es realmente el otro como persona que no ha interiorizado la ley, se hace durante el proceso de construcción de la relación. No aparece así evidentemente al principio. Mujeres también que son violentas, evidentemente también. me Sí, surgen dos preguntas. sí. La primera es estas personas que buscan constantemente que otros lo protejan. ¿Han interiorizado la ley o no? ¿O son los que lo hacen por miedo? Es como me quedo pensando en eso. La Sí. pregunta es, pensando en que la alienación se empieza a gestar en relaciones trianguladoras, Ujú. el padre alienado o quien se alía o coaliciona con el hijo generalmente se muestra como alguien más débil, como alguien que necesita ayuda, se queja de que la pareja hace tal cosa, ¿no? O empieza a meterle ideas de que el otro es malo, como, ¿no? Como para quedarme con el aliado, tener más fuerza, verme más fuerte que el otro. Sí, Y exacto. en esa parte me quedo pensando en qué tipo de violencia tienden a estar, porque también eso ahí me imagino como en esta violencia a lo mejor castigo, pero también Sí, me quedo pensando cómo se ve en la violencia agresión, ¿no? Donde hay sí. estas escaladas constantes, estas discusiones constantes entre ellos, esta competencia, porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Como cuando salen en las noticias o el periódico o en las redes, como mujer se mata a ella y mató a sus hijos, ¿no? Porque le digo, esto pasa cuando hay como yo te voy a fregar, decimos en México, o yo te voy a chingar o yo te voy a hacer daño, ¿sí? Pero como veo que no te gano, entonces los mato a ellos, me mato a mí, se acaba el juego y gané. Y perdiste, ¿no? Sí, exacto. Pero mira, tu pregunta es, yo encuentro muy, muy pertinente, porque fíjate vos que ciertas personas no tienen una competencia agresiva muy desarrollada, pero no por eso han interiorizado la ley, al punto de ser fundamentalmente respetuosos para los otros. Y es, fíjate vos, uno de los casos, de los ejemplos, de las situaciones que son también muy, digamos, problemáticas, porque la violencia no se ve inmediatamente, evidentemente no es una violencia visible, evidente,
en la que la persona sale al frente y pega, pero es una violencia muy indirecta, pero es violencia también, es violencia más bien psicológica. Ujú. Y entonces, por ejemplo, fíjate vos, en algunos casos, creí entender, ¿no? Que decías eso y efectivamente, en algunas circunstancias, algunos padres, padres o madres, porque cuando hablamos de estos problemas, hay que bien entender que no se trata solamente de madres, Ajá. pero algunos padres también. Es algo que en algunos, hace muchos, muchos años no era así, pero ahora, como los padres tienen también un lugar frente a los niños que no tenían antes, o la que solamente tenían las madres, se veía más bien a las madres haciendo, pero ahora se ve también a los padres, a los hombres pudiendo hacerlo exactamente lo mismo, desgraciadamente. Y entonces, en esos casos, ese tipo de padres, en vez de decir cosas directas y hacer agresiones directas, van a utilizar de una manera indirecta y sobre todo la descalificación. Sí. La pequeña descalificación ordinaria, las miradas reprobadoras, pero que quedan realmente en un nivel de mensaje analógico, que nunca son verbalizadas realmente, pero hay un paquete de información que pasa evidentemente, y los niños están en primer lugar recibiendo todas esas informaciones. O sea que la descalificación, la crítica permanente es una manera justamente que pueden tener esas personas que no tienen una competencia agresiva muy desarrollada, pero que al mismo tiempo no han forzosamente interiorizado la ley y bien ejercen de esa manera un poder para destruir relaciones, para destruir relaciones de los niños con los padres, para destruir el otro, para destruir al otro padre y apoderarse del niño y de la relación con el niño. O sea que, pero es mucho más sutil, ¿ves? Y, Es mucho y, más y- sutil y es mucho más problemático, ¿ves? Por ejemplo, acá en Francia, no sé si existe en México, pero cuando hay problemas para que los niños justamente quieran ir a ver al otro padre, papá o mamá, existen centros que se llaman centros de visitas mediatizadas. ¿Sí? Acá también hay algo así. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, ves, ¿no? El tipo de situación. Los chicos vienen llevados por padres o madres porque no quieren ver al otro padre al exterior, entonces llegan al lugar, el otro padre está esperando, pero cuando llegan, esos padres dicen a los niños, no te inquietes, querido, yo estoy aquí. Si pasa algo, yo te espero. Podés ir, pero yo voy a estar muy atento, porque si pasa algo, yo estoy acá para protegerte inmediatamente. ¿Vos te imaginás ese tipo de mensaje? Es un mensaje que quiere decir el malo, el peligroso, va a venir a tu encuentro, pero yo que soy buena y o bueno, te voy a proteger. O sea que es un mensaje extremadamente violento que trabaja más bien sobre la sumisión psicológica y el hechizo, ¿no es cierto? O ¿Cómo sea que se ve ves ahí? Porque como, también yo he escuchado comentarios como, yo no te voy a decir nada porque yo sé que cuando tú crezcas tú te vas a dar cuenta cómo es tu mamá o tú te por vas a dar cuenta ejemplo, cómo es tu papá, ¿no? ¿Cómo se exacto, ese hechizo ahí? claro, exacto. Imagínate que además ese tipo de intervenciones, si está dicho una vez, bueno, es problemático, pero no crea realmente efectos duraderos. El problema es cuando hay un sistema de lenguaje que es permanente, redundante, cotidiano, en el que un pequeño mensajito por aquí, un pequeño mensajito por allá,
cuando se está conversando, cuando se está jugando, cuando está yendo hacia el parque, cuando el otro padre llama por teléfono. Hay toda una serie de pequeñas interacciones en las que esos mensajes son dichos de tal manera que cuando es permanente, es un sistema que está colonizado por ese tipo de mensajes, evidentemente poco a poco, crea una imagen, una representación diabólica en el espíritu del niño que lleva a esos chicos, fíjate vos, a realmente creer, porque los chicos que se encuentran en esas situaciones no mienten cuando dicen, es muy raro que mientan, a veces exageran, pero están convencidos que realmente el otro es malo, es monstruoso, no los quiere, los ha abandonado. O sea Porque que, sería distinto, ¿no? Si ha habido una violencia física de parte de la persona a la que rechazan, sería exacto, distinto que sea el rechazo, pero cuando no lo hay, es ahí cuando, porque al principio parecen como niños pasivos, ¿no? Que escuchan y de repente ya están envueltos o hechizados. exactamente. Porque, y eso es, evidentemente, es muy importante de poder detectar si el rechazo del niño a ese padre o madre es debido realmente porque él ha vivido cosas, eh, digamos, la violencia o cosas desagradables, traumatismos, abusos que pueden llevar a un niño a realmente no querer aproximarse de esa persona que le ha hecho daño. Puede haber esos casos, evidentemente, pero acá estamos hablando de otro tipo de casos en que la separación, la ruptura, no está dada por el hecho que el niño vivió realmente el mismo problema, sino que le hacen creer que ha habido problemas. Y ese trabajo permanente de lenguaje analógico, lo lleva al niño realmente poco a poco a estar convencido que es así, ¿ves? ¿Cómo- Es un cómo? gran problema eso, ¿ves, Miguel? Es un gran problema porque fíjate que cuando en clínica uno está frente a situaciones en las que hay niños que no quieren más ir a ver al otro padre y que realmente rechazan esta posibilidad, cuando uno entra a trabajar en ese momento en que aparece ese síntoma, es una situación extremadamente delicada porque el profesional que entra en la situación tiene que realmente explorar si se trata de una situación en la que realmente el niño ha estado violentado, eventualmente maltratado, violentado, abusado, eventualmente, o si se trata de una situación en la que se le ha convencido que ha habido problemas, pero que en realidad él no ha vivido, ¿ves? Y como las dos cosas son posibles, como situación posible, las dos son posibles, hay, los profesionales tenemos que ser extremadamente prudentes para ir a ver, explorar no solamente lo que los niños dicen, sino explorar también el tipo de contexto en el que las cosas se pasan, hacer entrevistas con un padre, con el otro, con los padres juntos, con las otras personas, eh, y hacer tipos de cuestiones, de preguntas que pueden llevar al profesional a más bien desechar una hipótesis o la otra, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ahí, qué hace? Porque hasta cuando estábamos platicando por el texto, ¿no? Como conversando, me comentaba esta parte de lo narrativo, ¿no? Porque, Sí, bueno, entendemos que hay una triangulación, una coalición que está haciendo como a través de ciertas interacciones digitales y analógicas,
que van sí, exacto. envolviendo, que van hechizando, ¿no? Y que constantemente hay un ataque y luego pasa que agregan otros miembros, el abuelo, los tíos, Exacto, todos se van, exacto. lo ven como el malo, ¿no? Y empiezan a ver al otro como alguien injusto y empieza a ver reacciones ahora sí del niño o de la niña como hacia el progenitor no alienado o hacia el perdedor, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo exacto. trabaja esto desde lo narrativo? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Eh, em, la cuestión es que, bueno, como lo decíamos recién, hay para crear ese tipo de sistemas, son sistemas que no aparecen organizados así de un día para el otro. Es una organización que se pone poquito a poquito en el lugar, se construye poco a poco. Y entonces son sistemas en las que vamos, de todas maneras, en todos los sistemas, en lo que hay cosas buenas y en las que hay cosas menos buenas, siempre hay dos niveles. Está la cuestión de la interacción, de la manera de jugar un rol, de tener actitudes, de acompañar, hacer, digamos, comportamientos visibles, pero todo eso está también acompañado de una manera de hablar de las cosas, de una manera de hablar de sí mismo, de los otros, de las relaciones con los otros, de los problemas de la vida en general, de los eventos que arriban en las familias. O sea que están las interacciones, los comportamientos, pero está también todo un discurso que acompaña. Entonces se ve bien que en los dos niveles se pasan mensajes. De nuestro punto de vista, cuando uno trabaja para deconstruir esos sistemas, hay que trabajar a nivel de las interacciones, de los comportamientos visibles, pero también hay que trabajar a nivel de la manera en la que las personas dicen las cosas. Y primero, entonces, vuelvo a decir, esos sistemas desarrollan poco a poco un tipo de organización que lleva poco a poco a esas rupturas de las que hablábamos hace poco. A veces esas, digamos, la situación de ruptura se ve, es mucho más visible en las situaciones de divorcio, pero hay que tener cuidado, nosotros no pensamos que sea una problemática específica del divorcio, porque cuando después del divorcio se encuentran esas rupturas y uno empieza a trabajar, uno se empieza, el profesional en general comienza a descubrir que esa organización estaba ya poniéndose en lugar poco a poco, bien antes de la situación de separación. Quiere decir que se organiza poco a poco. Y esto lleva a que son sistemas que una de las características es que obligan a la toma, ¿cómo se dice en español? Un posicionamiento. O estás conmigo o estás contra mí. Ujú, ¿Estás de nuestro lado o estás del otro lado? ¿Sos un amigo o sos un enemigo? Las personas de la red familiar son los primeros, evidentemente, que están llevados a tener que tomar posición. Y es por eso que una de las cosas que se ven rápidamente es que la ruptura en esos casos no se hace solamente con uno de los padres, sino que se hace progresivamente también con todo el grupo en el que está inscrito el padre como familia o la madre, todos los amigos que hacen parte de la red del padre o de la madre, y en un momento dado también nos toca a los profesionales. Es decir, que cuando los profesionales nos acercamos a trabajar
con ese tipo de grupos que están organizados de esta misma manera, estamos invitados todo el tiempo a Así, entrar en ese clivaje, ¿no? Se dice en español, ¿oui? sí, Entonces, los profesionales mismos están llevados a eso porque el sistema está organizado para llevar a eso. Y entonces, poco a poco, las personas, los abuelos del mismo padre, los tíos, los primos que están en la familia de ese padre o madre, poco a poco van siendo excluidos, de manera que la ruptura va mucho más allá de la ruptura del niño con uno de los padres, sino con todo un círculo, una red en la que esos padres están inscriptos, ¿no es cierto? Y a nivel narrativo, como decíamos, es también las palabras, la manera de decir las cosas, poco a poco va llevando a crear relatos que son absolutamente impermeables a toda, a todo mensaje, a toda información que venga a contradecir lo que dice el relato que se está utilizando para poner a los otros en el lugar de los malos, ¿no es cierto? O sea que poco a poco el relato deviene más argumentado, se desarrolla, más consistente, y poco a poco más él deviene coherente, más él deviene argumentado, más se deviene fuerte esa frontera de impermeabilización que se crea alrededor de este relato. Y entonces, evidentemente, solamente puede entrar lo que sea coherente con el relato, y todo lo que no respete la coherencia interna del relato no puede entrar. Y es por eso, ves, que para nosotros los profesionales es muy difícil de trabajar en esos casos, porque a veces las familias vienen, el padre o la madre alienadores pueden venir a veces, pero vienen para ver si el profesional adhiere al relato que ellos tienen. Y cuando el profesional puede decir cosas diferentes, que no dicen lo mismo, que no respetan suficientemente la coherencia interna de ese relato, y bien, esos padres no vienen más. Es muy difícil de conservar una relación con ellos, no solamente con los terapeutas, con los abogados, cambian de abogado, a veces hay decisiones de justicia, cambian de departamento, cambian de región, porque mismo a veces la palabra de la justicia no puede entrar en estos relatos que son tan encerrados, ¿no es cierto? yo le decía a una paciente, porque me decía, es que el abuelo constantemente y ya hasta a tal grado que el hijo quería encajarle un cuchillo a su mamá. eh, y, y ella quería como poder recuperar a sus hijos, porque el papá pues no estaba presente. Y le decía, bueno, es que aunque tú me pagues una consulta privada, a mí se me vuelve muy complejo, no podemos obligar a ellos a que asistan porque me quedo pensando qué va a pasar si los obligamos o si los obligamos a regresarse a tu casa. ¿Qué comportamientos van a tener si ya te quiso encajar un cuchillo? Y también como qué posición va a tomar el abuelo, por ejemplo. Y me parece, le digo, que lo mejor es irnos por una vía donde haya un juez que, Exacto, y es introducir la ley al sistema, ¿no? exacto, Donde haya exacto, que, exacto. Bueno, que los y obligue a asistir. eh, sí, perdóname, no te corté lo que ibas a decir. No, sí era ¿Ibas a eso, decir algo? Ok, meter al no, juez para esto. sí, exactamente, porque son sistemas que poco a poco, por el tipo de organización que tienen, pierden la posibilidad de proteger a las personas que se encuentran en su interior, empezando por los niños. Entonces, como pierden esta posibilidad de protección de los niños, por ejemplo,
Proteger a un niño significa también proteger la relación con sus dos padres, padre y madre. Proteger al niño significa proteger la relación con las dos líneas, linaje, no sé cómo se dice. Ujú. Proteger a un niño significa que él puede amar a su papá y amar a su mamá y que los dos lo autorizan a hacerlo. Y proteger a un niño significa que no se le obliga a cortarse en dos o a separarse de una parte del mismo y dejarla fuera de su vida. O sea que en esos sistemas, la protección de las personas y del niño en particular no puede hacerse, no puede hacerse. Y entonces la única instancia o la única instancia en las que hay personas que tienen el poder y la legitimidad de utilizar el poder para ordenar cosas con una cierta fuerza, y para modificar ciertos comportamientos es del lado del derecho, de la justicia, los jueces, evidentemente. Mismo te diré que para los jueces a veces es difícil de hacer, realmente respetar las decisiones de justicia, pero en todo caso tienen de ese lado, esos profesionales tienen un poder evidentemente mucho más grande que el nuestro, de los terapeutas. Los terapeutas no tenemos ese poder. Los terapeutas tenemos que crear la relación de empatía, trabajar con las personas y llevarlos a adherir un mínimo al proceso de cambio, a las ganas de que las cosas puedan ser de otra manera. O sea que trabajamos con otro tipo de procesos. Los trabajadores sociales también, los asistentes sociales, los educadores, trabajamos con otro tipo de procesos, mientras que del lado de la justicia los jueces sí pueden ordenar, obligar. Yo te diré que en todos los casos, mismo muy difíciles, en las que con mi equipo hemos logrado que esas rupturas sean reversibles, y que los niños vuelvan a ver la mamá o el papá de los que estaban separados. En todos esos casos hubo intervenciones de justicia de la parte de jueces extremadamente claros en ese sentido y realmente decididos a obligar a esos padres o madres a proteger, a permitir al niño de ir hacia el otro. Si no hay ese tipo de intervenciones, realmente es imposible, salvo, yo diría, en en las situaciones en que cuando el profesional entra a trabajar, entra en un momento en el que esta organización que se pone en su lugar de manera progresiva está muy al principio, está al comienzo. Entonces, cuando está al comienzo, quiere decir que la ruptura no ha tenido todavía lugar, que empieza justo a haber comportamientos de uno de los padres en que uno detecta que hay esos mensajes de los que decíamos, ¿ves? Esos mensajes que están dichos de manera que llevan al niño a pensar que es mejor que no vaya, que el otro no es bueno, que no está para él, que no lo quiere, etcétera. Pero hay esos indicadores ya, pero la ruptura no está consumada, la alienación no está, el proceso de alienación no está terminado. Y entonces, sí, en esos primeros momentos tenemos más, vamos a decir, una posibilidad de intervenir y de crear cambios que es mucho más evidente, ¿no es cierto? Cuando los casos son realmente consumados y cerrados, si no hay un juez que interviene y que obliga a hacer ciertas cosas, los terapeutas no tenemos mucho poder. El único poder que podemos tener es acompañar a los padres que están alienados, acompañarlos haciendo equipo también con los abogados, para que poco a poco puedan hacer operaciones que puedan justamente llevarlos a, a hacer intervenir a la justicia, pedir ayuda,
pedir a un juez que se haga un expertise, no sé cómo se dice, un experto psiquiátrico para ver a toda la familia. O sea, se puede trabajar, pero es mucho más difícil de trabajar con todo el sistema entero, porque ya en esos casos en el que la ruptura está consumada, los padres alienadores son muy difíciles de hacer venir a la consulta, si no están obligados. Sí, sí. Ya para ir cerrando, me recordó una experiencia en una sesión de terapia. Ellos no tenían hijos, eran jóvenes. Y, y bueno, yo digo siempre que hay que revisar el estilo relacional porque hay personas que vienen de familias estranguladoras, manipuladoras, y entonces Ujú. ese mismo estilo relacional lo llevan al trabajo, lo llevan con los amigos, la Exacto. Ujú. pareja, ¿no? Y me daba risa algo que tenían unos perritos, dos schnauzers. Y entonces estaban peleando por el perro, triangulando al perro, y yo les digo, oigan, a ver cómo, o sea, ustedes están practicando la parentalidad con las mascotas. Y entonces yo me estoy preguntando cómo va a ser cuando tengan hijos, porque si ya están manipulando al pobre perro de que a quién quiere más y por qué a ella sí le hace caso no, y les molesta que por qué ella sí le hace caso cuando llega el perro, y por qué con y entonces, ¿qué va a hacer con los hijos? ¿Van a hacerlo? ¿No? Exacto, y la observación es muy interesante, y que yo la asocio inmediatamente a lo que te decía hace un rato, es que no hay que creer que esas situaciones de alienación y de ruptura se pasan solamente en las que son típicas de las situaciones, que son problemas debido al divorcio. En general, en esos sistemas que llevan a la ruptura después de los divorcios, hay características relacionales que son bien anteriores a la situación de la separación, que son el terreno rico para que ese tipo de rupturas puedan organizarse. ¿No es va? Lo que vos decís es realmente así. Imagínate, y tu pregunta es, si hacen así con los perros, seguramente el mismo tipo de interacción arriesgan de hacerlo con los niños y si un día se separan, imagínate. Voilà. Bueno, lo que estamos diciendo es un ejemplo un poco simplista, pero es para realmente hacer ver cómo ese tipo de comportamientos y narrativas y relatos no aparecen solamente cuando las personas se separan, sino que corresponde a una manera de interactuar y a una manera de desarrollar una narrativa particular. Ujú. Una pareja se separan y la de los perros. Y decía, es que no entiendo por qué no se da cuenta de lo que hizo. Le digo, ¿a qué tipo de terapia va? Ah, creo que es cognitivo-conductual. Ok, las conversaciones son distintas y a lo mejor sí funciona la terapia, pero las preguntas son distintas, el foco es distinto y tú y yo tal vez nos hacemos preguntas que ellos no se hacen. Claro. Entonces, tú te vas a dar cuenta de cosas que a lo mejor él no. No es que no funcione, no es que él sea malo, no es que sea una mala persona, es que a veces la gente no nos damos cuenta de cómo nos relacionamos con los demás, ¿sí? La Ujú. narrativa o la historia que me cuento, ¿no? Y Exacto. es eso, no es que sea Claro. malo, ¿no? Es que Mm. a veces no nos damos cuenta y a veces es mejor decir ya me voy a bajar del barco, ¿no? Ujú. Mm. Porque a veces por más que uno insiste, a veces la gente no sabe cómo relacionarse de otra forma y les cuesta Mm. trabajo porque no es de ahorita, es toda una vida relacionándome de esta forma, toda una vida prestándole interés a esto o al dinero, a la casa, a cosas, ¿no? Y, y entonces desde ahí se relacionan, piensan, sienten, ¿no? Como desde esas... Exacto, exacto, porque lo que es interesante de ver y que en unas situaciones se puede trabajar, es que una persona, cada sujeto es un producto narrativo. Cada sujeto se construye poco a poco desde la infancia, a través de las diferentes conversaciones que va a tener todo a lo largo de su vida con los interlocutores que va a encontrar y sobre todo
con los interlocutores más significativos, entre ellos los padres, más tarde los cónyuges, evidentemente, los maestros, los profesores, la familia élargie. O sea que las conversaciones con los diferentes interlocutores que va a encontrar en su vida van a permitirle a desarrollar un tipo de manera de hablar, una narrativa particular, en la que se van, a través de esas conversaciones, se van a encontrar ideas, ideologías, maneras de ver que vienen realmente del exterior, ¿no es cierto? Raúl Medina habla muy bien de esto en su terapia del tercer orden. Y es una de las ideas fuertes que uno encuentra en las teorías narrativas, a través de las conversaciones, cómo las ideas, las ideologías, las maneras de ver el mundo, las maneras de ver los hombres, las mujeres, las relaciones, la ley o no, el respeto, la alteridad o no, todo eso va entrando en el espíritu, en la percepción de una persona, que hace que poco a poco la persona construye esa manera de ver el mundo, y los tipos de de relatos que él va a llevar en las conversaciones sucesivas con los otros, ¿no es cierto? O sea que es una construcción que realmente corresponde a una vida. Evidentemente hay momentos en la vida, hay eventos, crisis, encuentros con personas que son particularmente significativas, que pueden aportar cambios, aportar otras direcciones, otras perspectivas, evidentemente, pero la construcción se hace todo lo largo de la vida, ¿no? De un tipo de narrativa. ¿Mm? Bueno, maestra, pues nos pudiéramos tomar mucho más tiempo. Sí, Es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho. Y pues nada, yo le quiero agradecer el tiempo y toda la información que nos compartió y recomendar mucho su trabajo. La verdad es que en serio se lo digo con mucha admiración. Muchos quedamos y muchas encantados y claro que nos gustaría volver a invitarles nuevamente a que nos muchísimo formen. gusto. Entonces, muchas Miguel, yo estoy muy tocada realmente yo también, me encantó conversar con vos, y realmente te agradezco esta posibilidad que me has dado de conversar tranquilamente sobre temas que son realmente importantes, fundamentales mismo, y que son temas en los que yo veo que vos también estás muy interesado y muy bien informado como clínico. Sí, muchas gracias, maestro. Bien, entonces creo que nos vamos a separar acá, y espero que nos veamos otra vez. Va. Muchas gracias. Adiós.